En esta nueva sección de mi canal conocerás la historia y arquitectura que envuelve a cada edificación que muestra la identidad de un pueblo. A continuación, les hablaré del ex penal García Moreno. Fue una prisión considerada una joya arquitectónica. Se encuentra ubicada en Ecuador, en la ciudad de Quito, en un lugar denominado San Roque. Forma parte del centro histórico de Quito, pero desde hace varios años ha quedado en el olvido y también ha sido excluida. Sus paredes se encuentran deterioradas, al igual que su edificación. Este bien inmueble guarda una historia singular en sus muros y una arquitectura neoclásico utilitarista. Creado como un centro penitenciario, el más antiguo del país, fue diseñado por el arquitecto inglés Thomas Reed y ejecutada la obra por García Moreno. Posee una arquitectura típica carcelaria de finales del siglo XIX. Esta cárcel en especial fue inaugurada en junio de 1875. El panóptico fue creado pensando en la prisión parisina de la Santé, de influencia europea, lo cual se evidencia en su sencillez, solidez y robustez. Esto es lo que se exigía en aquella época. Esto se evidencia en las celdas, pasillos, puertas de hierro, jardines, piscinas y también pocas celdas de castigo para evitar el uso excesivo de ellas. Esta estructura posee una estructura circular en la mitad, conocida como la bomba, y 5 pabellones a su alrededor como si formaran una estrella de 5 puntas. Sus muros de ladrillo de 1 metro de espesor. Su base realizada por piedra llevada directamente desde la cantera más cercana. El suelo donde se asienta la edificación es cangagua. Al principio solo constaba con el muro perimetral y también el edificio administrativo. Luego, con el pasar del tiempo, sufre una sobrepoblación carcelaria, lo cual conlleva a extender diversas edificaciones que se añadirían a la edificación original. Esto con el fin de producir un desahogo de cada uno de sus pabellones, ya que las estructuras no abastecían tanta población. Significado de panóptico. Panóptico, pan que significa redondo y la mitad. Óptico que significa visualización o ver. En este caso, los guías penitenciarios podrían observar desde la mitad, conocida como la bomba, los 5 pabellones y tener una visibilidad de 360 grados, lo cual ayudaría a tener un mejor control de la penitenciaría. Ahora vamos a conocer a qué estaba destinado cada pabellón. El pabellón A, considerado el de máxima seguridad o de los privilegiados, donde fueron depositados políticos, cabecillas de narcotráfico y banqueros. El pabellón B era considerado el de máxima peligrosidad, albergaba violadores, asesinos, internos violentos y culpables de otros delitos graves. El pabellón C, el menos violento y mejor organizado, tenía como huésped a extranjeros, mulas de narcotráfico y culpables de delitos menores. El pabellón D, conocido como heterogéneo, se encontraban en este sitio reos de estudios superiores o con primarias incompletas. El pabellón E, denominado aislados. Aquí se encontraban los internos adictos a drogas y problemas económicos. Esto es todo por hoy. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Si quieres que hable de alguna edificación en particular, dejen comentarios. Nos vemos en un próximo video con más acerca de memorias arquitectónicas. ¡Chao!